Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. En el programa de hoy tenemos el placer de contar de nuevo con el historiador y divulgador histórico Óscar Hernández. Bienvenido, Óscar. Hola, Gerión. Para mí siempre es un placer estar aquí en este podcast de historia. Bueno, perdón, ya estoy acostumbrado, en este podcast de la Biblioteca de la Historia, perdón, para hacer esa divulgación histórica que tanto hace falta. Mm, Nada, el placer es mío, Óscar. La verdad que, vamos, está siendo muy interesante esta saga que estamos haciendo sobre la figura de Calígula, porque estamos desgranando paso por paso pues todas las cosas que le fueron ocurriendo a este personaje, todo su contexto histórico, hablando también de los personajes que le rodearon. Y bueno, creo que es muy interesante para llegar a conocer, digamos, toda la realidad sobre Calígula, porque como así hemos repetido en los anteriores programas, pues es una figura que puede ser, y ya lo veremos más adelante, que la historia le ha maltratado, sobre todo las fuentes de su época. Y bueno, como ya comentaste tú, los historiadores ya modernos están, digamos, desmitificando y están aclarando muchas cosas acerca de su figura. Sí, y yo creo que más allá del trabajo de esos historiadores, programas como este, programas de un podcast como este, son necesarios porque ayudan a desinstalar totalmente esa imagen negativa, tan negativa que tiene la gente todavía hoy en día sobre Calígula, porque claro, da igual que se publiquen libros sobre su biografía si esos libros no se los lee la gente, ¿no? Porque son tochazos, entonces la gente a lo mejor no quiere leerse un libro de 400 o 500 páginas sobre Calígula, porque es como en plan, eso es demasiado para mí, yo quiero algo más pequeño, ¿no? Mm, Entonces, yo creo que programas como este también son necesarios para ayudar en esa divulgación de la verdadera biografía de Calígula, para comprobar cómo de verdad no era tan horrible como nos lo han querido vender y como siempre nos lo hemos imaginado. exactamente. Bueno, antes de empezar, Óscar, pues como siempre voy a pasar a presentarte. Para todo aquel que no te conozca, pues eres graduado en Historia por la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Tu pasión por la historia comenzó allá por el año 2014 con tu proyecto de divulgación Historiae. En este podcast, en este blog, en esta página web que tienes, pues tratas de enseñar la historia de una forma rigurosa, amena y muy profesional, para que llegue a todos los públicos. Y además, pues de traernos, como he dicho, contenido en tu página web y en tu canal de iVoox, pues también tienes canal de YouTube y también nos trae mucho contenido en tus redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también decir que has colaborado como redactor en las revistas Muy Interesante, Historia Hoy y Egiptología 2.0, y que también participas en otros podcasts amigos como son Velum Artis, Calamares a la Romana y La Biblioteca Perdida, entre otros. Y bueno, en este programa vamos a seguir hablando sobre la biografía de Cayo Julio César Augusto Germánico, Calígula. En los programas anteriores, para recordar un poco lo que hemos ido hablando, pues hemos hablado de toda la vida de Calígula desde su infancia hasta la llegada al poder como emperador de Roma. También hemos hablado de esa primera etapa como emperador, que por así decirlo fue idílica, ya que se vivió en Roma una buena época. Y justo en el programa anterior hablamos de las cosas buenas que hizo Calígula durante esa primera etapa de su gobierno. Y bueno, ya en este programa vamos a conocer por qué tiene esa mala fama Calígula. También vamos a conocer su relación con el Senado y el tratamiento que le han ido dando las fuentes históricas a este personaje para que nos llegue esa, digamos, esa figura oscura hasta nuestros días. Así que, Óscar, seguimos con esta apasionante historia. Sí,
Y a lo mejor sorprenderá a nuestra audiencia, pero lo cierto es que para comprender la relación que tuvo Calígula con el Senado, hay que hacer un viaje en el tiempo y retroceder varias décadas hasta el momento del asesinato de Julio César, de Cayo Julio César en el 44 a.C. Porque ahora lo comprenderán cuando lo explique. Bueno, ¿por qué se asesinó a Julio César? Pues básicamente, pues la teoría oficial, ¿no? Decía que, oye, que hay que asesinar a Julio César porque está aspirando a la monarquía. Él quiere ser un rey y eso es totalmente impensable en Roma. O sea, Roma es una república, no puede haber una monarquía y por eso hay que asesinar a Julio César. Esa es la versión que quisieron transmitir, ¿no? Sus contemporáneos. Ujú, Pero la realidad es que no era tan bonito, ¿no? Tan, oh sí, vamos a por la libertad. No. El tema es que Julio César había monopolizado el poder. O sea, no era un rey, no era un emperador, pero de facto sí lo era. Me refiero porque no se podía hacer nada que él no aprobara. ujú, Entonces, ¿qué pasó? Que todo dependía de él. O sea, las magistraturas dependían de que le cayeras bien a César, el desarrollo en general de la política dependía de él. Entonces, la gente perdió, digamos, esa competencia aristocrática que había caracterizado la república y entonces ya, pues, todo dependía simplemente de que le cayeras bien a una persona. Así que por eso lo asesinaron. Básicamente, con la idea, ¿no? Con el ideal de recuperar esa república en la que había una competencia entre distintos candidatos y no tenías ujú. que depender de lo bien o mal que le cayeras a una sola persona, sino al electorado en general. Y por eso lo asesinaron. Pero ¿qué pasó? Que, como todos sabemos, las cosas no salieron bien para los asesinos, porque después Augusto se hizo con el poder, ¿no? Después de numerosas guerras civiles y de muchos años, pues Augusto se hizo con el poder. Y Augusto era muy inteligente, o sea, todo lo que no tenía como buen militar, lo tenía Ujú, como buen estratega político. Y Augusto se dio cuenta de una cosa. Oye, que mi tío abuelo ha hecho un montón de cosas bien, pero su gran error fue exteriorizar, digamos, el poder que tenía, o sea, mostrar al mundo todo el poder que tenía. Es mucho mejor si yo me monto aquí un circo, me monto un paripé para hacer como que estoy compartiendo el poder con el Senado, pero en realidad lo tengo todo yo. Y en eso se basó el Principado, en eso se basó la fundación del Principado. Un sistema en el que supuestamente había un poder compartido, ¿no? Entre el Princeps, ¿no? El emperador, y el Senado. Supuestamente estaban en igualdad de condiciones, pero lo cierto es que no, todo era una mentira, un circo, un paripé. O sea, la versión oficial que nos quiso vender Augusto es que, oye, yo en el 27 antes de Cristo he restablecido la república y todo vuelve a ser como antes. Y simplemente hay un reparto de poderes entre los senadores y yo. Yo me quedo en unas provincias, ellos otras y gobernamos a la par. Pero la realidad es que no. O sea, Augusto tenía todo el poder militar, así que tenía el poder de coacción, pero es que Ujú. también tenía todo el poder económico. Nadie era más rico que el emperador, así que nadie podía competir con el emperador. Así que, de facto, él tenía todo el poder del mundo. Nadie podía decir nada en su contra. Y más aún, o sea, el Senado había sido reformado, así que la mayoría de sus miembros dependían de Augusto. Me refiero que le debían su carrera, le debían su puesto. Así que por el sistema en el que funcionaba la sociedad romana, nadie te iba a ir en contra si tu carrera dependía de tu patrón y tú eras su cliente. Entonces Claro. vemos cómo este sistema se lo montó Augusto y oye, él era un genio de la política y todo funcionaba bien. Después, cuando Augusto murió, pues el sistema empezó a flaquear, porque ya se murió el genio
ya el sistema, esta mentira en el que se había fundado el Principado empezó a flaquear. Tiberio, él intentó seguir con el circo, intentó seguir con el teatro, pero no tenía la habilidad política y el carisma de Augusto, y entonces todo empezó a fallar. Y al final, pues como sabemos, pues se acabó retirando a la isla de Capri, pues asqueado de la política y de todo. Y dice, oye, pues yo me voy a mudar a Capri y me retiro de todo. Que seguía gobernando desde Capri, pero evidentemente no con la suficiente agilidad y demás como la tendría pues estando en Roma. Pero como él era un firme defensor de Augusto, pues entonces siguió con el teatro, ¿no? Siguió con la mentira. Y todo empieza a flaquear de verdad cuando pues muere Tiberio. Y entonces, ¿qué sucede? Que llega al poder Calígula. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que al principio, como vimos, ¿no? En esos programas sobre los primeros meses de Calígula, él al principio, pues, hace todo lo que se esperaba de él, ¿no? Porque está también, como dijimos, manejado por dos titiriteros, que eran el prefecto del pretorio, Macron, y uno de los senadores más importantes, que era Marco Junio Silano, que también había sido su ex suegro. Pues estos dos hombres lo guían y le dicen cómo debe comportarse, ¿no? Y le dicen, oye, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y tienes que continuar con el teatro, con el paripé, para mostrar al Senado que tú, por supuesto, que vas a compartir el poder y que eres un gobernante maravilloso, etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo se empezaron a torcer las cosas? Cuando Calígula enfermó, ¿no? Esa grave enfermedad que tuvo en el otoño del año 37. Ahí, como hemos visto en programas pasados, pues Macron y Silano se pensaban que Calígula iba a morir y entonces enseguida le buscaron un sustituto. Dijeron, oye, pues si Calígula finalmente muere, pues coronamos a Tiberio Gemelo como emperador. Y pues ya se tenían todo el plan montado, pero surgió un imprevisto y es que Calígula no murió, se recuperó. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Se cargó a estos dos personajes y se quedó solo. Y al principio, pues dijo, oye, pues de momento voy a seguir gobernando como me estaban diciendo ellos, mientras yo defino mi manera, ¿no? De hacer política. Pero pronto se dio cuenta de una cosa y se empezó a dar cuenta de todos los fallos que tenía el sistema ese, de todos los fallos que tenía el Principado y de las inconsistencias, ¿no? De las incoherencias, de que aquello no tiene sentido. O sea, se dio cuenta de, oye, ¿por qué yo, si tengo todo el poder, si soy un gobernante absoluto, ¿por qué tengo que depender del Senado? ¿Por qué tengo que hacer? O sea, ¿por qué tengo que continuar con la mentira? ¿Por qué tengo que compartir el poder? Hacer como que comparto el poder, cuando en realidad es que yo tengo el poder absoluto. O sea, ¿por qué, pues, ¿sabes? ¿Por qué tengo que seguir con este circo? Entonces, o sea, empezó a seguir la estrategia contraria a la que siguió Augusto. claro, sí, exacto. Pero oye, su pregunta era lógica, me refiero, era lógica, porque durante décadas la política romana se había basado en una mentira. O sea, se había basado en una hipocresía total, ¿no? En un circo. El Senado no paraba de conceder honores al emperador, a Augusto, por ejemplo, y Augusto pues no paraba de hacer una falsa modestia, de hacer una falsa humildad y de intentar vender la idea de que él seguía siendo uno más, ¿sabes? Que seguía siendo simplemente el princeps, ¿no? Que significa el primero de entre iguales. O sea, eso significa básicamente el princeps, el primero entre iguales. O sea, yo soy un senador más, simplemente que pues tengo preponderancia sobre el resto de senadores, pero del resto soy uno más. O sea, y mi casa no es mucho más espléndida que la de cualquier otro senador, y mis ropas no son más espléndidas que la de otro senador, mi ostentación
no es más espléndida que el otro senador porque yo soy un igual. O sea, nadie va a competir conmigo porque yo tengo todo el poder militar y económico, pero yo intento vender la idea de que soy solo uno más. Y entonces eso, cuando Calígula se quedó solo, pues se dio cuenta de, oye, ¿por qué yo tengo que seguir con esto? ¿No? O sea, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? O sea, si me han dado todo el poder, si no hay nadie que me pueda hacer sombra a nivel social, económico, militar, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que compartir el poder con unos senadores que, para empezar, me son desleales? O sea, con unos senadores que están esperando la mínima oportunidad para sustituirme, para reemplazarme y para apuñalarme por la espalda. O sea, evidentemente Calígula también conocería la historia de César, que, oye, es que César había hecho muchas cosas bien y lo mataron simplemente por monopolizar el poder y ya está. O sea, da igual que todas sus leyes fueran buenas o que beneficiaran al pueblo. Lo tenemos que matar simplemente porque habían monopolizado el poder. Entonces, pues, se ve que el joven, pues dijo, oye, yo voy a monopolizar el poder, pero lo haré bien. O sea, yo no voy a ser como César, yo lo voy a hacer bien. A mí no me van a matar porque evidentemente yo tengo todo el poder económico y militar. O sea, conmigo no va a haber quien se meta, pero evidentemente, como sabemos, se equivocó bastante. Claro, yo te iba a decir que has dicho que conocía la historia de César. Yo te iba a decir, digo, pues tenía que haber seguido la estela de Augusto, o sea, haber conocido realmente lo que hizo Augusto, de que aunque él era el que monopolizaba el poder, pero había montado, como has comentado anteriormente, ese circo para hacer ver de que él era uno más, pero realmente manejaba los hilos. O sea, aquí Calígula tenía que haber sido espabilado y haber dicho, no voy a repetir el error de César, voy a ser como César, pero como Augusto, de cara al pueblo como Augusto. Tenía que haberlo hecho así. Hubiera sido Claro. mejor. Aquí seguramente entraba lo que ya hemos visto en el pasado acerca por ejemplo, la influencia que tuvieron en él sus amistades, ¿no? O sea, ya vimos cómo se crió, por ejemplo, en casa de su abuela Antonia la Menor, donde también había invitados orientales, había, por ejemplo, príncipes tracios, había tres príncipes tracios, también él era el mejor amigo del rey Agripa I de Judea, como hemos visto en el programa. Entonces, toda esta gente, los príncipes tracios, este rey judío y otras personas, pues le metieron en la cabeza, digamos, esas ideas acerca de la monarquía helenística, de la monarquía absolutista, porque claro, le dice a los tracios no, es que hay que compartir el poder con el Senado, y ellos se reían en tu cara. ¿No? Porque ellos gobernaban de forma absolutista, igual que Agripa. Entonces, pues, ellos, oye, pues Calígula pensó, oye, pues yo podría instalar una monarquía como la que tiene esta gente en Oriente, que les va tan bien, y, ¿sabes? Y podría instalarla y que me vaya tan bien como les ha ido a ellos. Entonces, las cosas empezaron a torcer, porque evidentemente Roma no era Tracia, Roma no era Judea, ni era un reino helenístico, funcionaba de manera muy distinta. Así que las cosas se empezaron a torcer. Pero es que las cosas se torcieron básicamente por culpa del Senado. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, vayamos a ese momento de finales del año 37, cuando Calígula se recupera de esa enfermedad y entonces decide eliminar, por ejemplo, a Silano, a Marco Junio Silano. ¿No? Supuestamente lo acusa de haber conspirado contra él, etcétera, ¿no? Y entonces por eso lo elimina junto a Tiberio Gemelo. ¿Qué pasa? Que Silano en ese momento era, digamos, el senador más importante que había en el Senado. O sea, era el primero que hablaba, ¿no? Porque en su puesto, ¿no?
como digamos, mano derecha de Augusto, de Calígula, pues entonces él tenía una gran importancia. ¿Y qué hicieron los senadores? Pues da igual que sea el senador más importante. Si el emperador quiere cargárselo, nosotros le apoyamos. Ostras. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en todo momento el Senado mostró una actitud servil y aduladora con el emperador. O sea, en ningún momento mostró oposición. O sea, el cargarse a Silano tuvo un apoyo mayoritario del Senado. Y aquí es donde se ve, ¿no?, el problema que tenemos, que el Senado siempre va a ser una institución que va a pelotear, que va a servir y que va a adular al emperador independientemente de lo que haga. Porque le tienen tanto, primero, le tienen tanto miedo que no quieren hacer nada que vaya en su contra. Pero es que también, no solo miedo, sino al revés. O sea, quieren pelotearlo con el objetivo de que le favorezca, ¿no? De que se vean favorecidos por ese círculo de peloteo al emperador. Porque Pues así había... dato importante dato importante porque yo me imaginaba que el asesinar o matar a Silano iba a ser, vamos, muy mal tomado por parte del resto de senadores y que ahí, digamos, empezaba, digamos, ese odio hacia Calígula, pero que, claro, era una mezcla de peloteo y de miedo, ¿no? De decir, bueno, vamos a hacer lo que dice, vamos a apoyarle y así nos ganaremos su... Pero sí, yo me Sí, pensaba que aquí iba a empezar un poco la... sí, y en realidad tienes toda la razón. Pero ¿por qué digo que el problema era el Senado? Porque el Senado era sumamente hipócrita. O sea, era enormemente hipócrita. Ellos en el fondo, odiaban con todo su alma al emperador. Y como Vale, decía, vale, pues vale. buscaban la primera oportunidad que hubiera para reemplazarlo, para matarlo o lo que fuera, ¿no? Colonar, ¿no?, digamos, a un emperador que fuera más dócil, que fuera más manejable, que fuera más manipulable. Pero ¿qué pasaba? Que evidentemente tú no podías manifestar de cara al público eso, ¿no? Que odiabas al emperador, que esperabas su Mm. muerte, etcétera, etcétera. Entonces se daba una enorme hipocresía, ¿no? En el que de cara a la galería lo estamos peloteando, lo estamos sirviendo, lo estamos adulando, pero en el fondo nosotros queremos matarlo, que lo odiamos a muerte. ¿Entiendes Sí, la hipocresía que se daba? sí, 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 sí. Entonces, esa hipocresía después se revelaría todavía peor. Y veremos cómo Calígula iba a hacer un montón de cosas malas, me refiero malas, entre comillas, digamos, después las veremos, y aún así el Senado pues le aplaudiría vamos, y no pasaría nada. O sea, entonces veremos cómo todo fue increciendo. Pues Y entonces, esto deja ver también mm, que aparte de los apelativos que ya le hemos puesto a los senadores, yo añadiría otro, y es que eran unos cobardes. Eran unos cobardes porque podían haber decidido ya desde ese momento, cuando veían que había condenado a muerte a Silano y que posiblemente se le fuera de las manos la situación, haberse rebelado en ese momento contra Calígula y no haber aplaudido la condena de Silano y de Tiberio Gemelo y además haber aplaudido todas las cosas que hizo posteriormente. Eran unos cobardes también, por así decirlo. sí, pero bueno, ya tú sabes, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a oponer al Claro. emperador cuando, ¿sabes? Con levantar Cuando, un cuando, dedo. claro, y cuando mi situación privilegiada depende del emperador, claro. cua- Es cua- cobardía y me quiero mantener en mi puesto y aquí así vivo muy bien y sí, buena, ¿no? Claro, exacto. O sea, me refiero, ¿cómo vas a levantar un dedo para decir, oye, que yo pienso que cuando eres una persona muy rica, vives de una forma privilegiada, tienes mucho dinero, tienes una vida, pues eso, llena de lujos, etcétera, y
si te opones al emperador, a lo mejor sales mal parado y en el mejor de los casos te exilian o te quitan tus bienes, o en el peor de los casos, pues eso, te ejecutan con la aprobación de tus compañeros. Entonces, Que me perdonen los oyentes, pero vamos, la actualidad refleja mucho esto, ¿eh? El no contradecir a lo que dice el sí, emperador, ¿no? Por así sí, decirlo, ¿no? en realidad no hemos cambiado nada. No hemos No. cambiado nada. Sigue siendo igual. O sea, tú no puedes Madre mía. oponerte a lo que dice el sistema, a lo que dice el partido, porque es mucho peor tener a un traidor que tener a un corrupto o a un mentiroso. Vaya, vaya, vaya. No ha Así cambiado que, nada esto. mm, entonces, pero aquí tenemos otro factor que añadir a la lista. Resulta que, como decía, en estos primeros meses, tras la muerte de Silano, tras la muerte de Macron, pues Calígula todavía estaba decidiendo qué hacer, ¿no? ¿Qué Ujú, modelo de gobernante ser? O sea, de momento, él seguía como en marcha automática, ¿no? Siguiendo el papel de Augusto, ¿no? Mientras decidía. Pero empezó a hacer cosas que iban, digamos, en contra de los senadores, pero involuntariamente. ¿A qué me refiero? Pues los senadores estaban todo el rato diciendo, oh, es que la vieja república era lo mejor, había, pues eso, ¿no? Anhelando la vieja república, ¿no? La libertad, ¿no? Todo esto. Y entonces, como hemos visto también, Calígula hizo un par de cosas que buscaban ese ideal de la república, ¿no? Como hemos ujú, visto, el establecimiento de las elecciones, ¿no? Eso fue lo más importante. Oye, ya que todo el mundo anhela las elecciones, pues vamos a restablecerlas, ¿no? Ya hemos visto cómo salió aquello. Y también el tema de el fin de la censura. O sea, ujú. vamos a acabar con la censura de ciertos libros que hablan de valores republicanos y a partir de este momento pues pueden volver a circular y la gente los puede volver a leer. Y esto era supuestamente lo que querían los senadores, era supuestamente algo bueno, Ujú. pero resulta que los senadores son unos hipócritas porque al mismo tiempo que te decían esto, en el fondo no lo querían. O sea, los senadores estaban totalmente en contra de que volvieran las elecciones, por lo que ya hemos dicho. O sea, el hecho de que las elecciones volvían significaba que tenían que volver a hacer ingentes inversiones, ¿no? De dinero, ingentes gastos de dinero para comprar votos. O sea, Claro. para sobornar al electorado, para financiar juegos públicos con los que ganar popularidad, etcétera. Entonces, empezaron a gastar mucho dinero para eso, para organizar juegos, para comprar votos y demás. Entonces, pues, el tema es que públicamente no podían decir que ellos estaban en contra de las elecciones porque iban en contra de su discurso, pero internamente odiaban aquello. O sea, preferían el principado, preferían la autocracia. Pero claro, eso iba en contra de su discurso de, no, es que en la República el Senado sí que tenía importancia, no sé qué, no sé cuánto. Entonces vemos Sí. aquí la hipocresía máxima. Incluso con el tema editorial, porque ellos decían, no, es que claro, es que en la República sí se podían publicar libros, ahora no puedes publicar nada, que vaya en contra del emperador. Pero ¿qué pasaba? Que en esos libros republicanos que iban en contra del emperador, también iban en contra del Senado. Claro. Más bien en contra de la actitud que había tenido el Senado con Augusto y con Tiberio, esa actitud hipócrita, aduladora, pelota, etcétera. Entonces, en esos libros tampoco se les dejaba bien a los senadores. Así que tampoco les gustaba que hubiera esa libertad editorial, porque también en esos libros se contaba todo lo malo que habían hecho los senadores en el pasado. Vamos, que era todo fachada. Era todo Sí, fachada, pero por el interior, vamos, eran lo peor. sí. Sí, exacto. Entonces, digamos que estaba esta hipocresía máxima.
A medida que fue pasando el tiempo, pues Calígula se dio cuenta de todo el percal, se dio cuenta de todo lo que estaba sucediendo y empezó a darse cuenta de lo que tenía que hacer, de el modelo de gobernante que quería ser, ¿no? Y empezó a darles de su propia medicina. Empezó Ujú, a hacer que se miraran en el espejo. ¿Y qué hizo? Por ejemplo, los senadores, ¿no? y otra gente pues estaban acostumbrados, ¿no? a pelotear a Calígula y esperaban que el emperador, pues como había hecho Augusto, pues fuera un ejemplo de la falsa modestia y de la falsa humildad y se comportara como uno más, cuando en realidad ujú. él tenía todo el poder. ¿Y qué hizo Calígula? Pues se tomó las cosas al pie de la letra. O sea, todo lo que le decían, él se lo tomaba al pie de la letra, como si de verdad se lo estuvieran diciendo. Me refiero, oye, que tú me concedes poder absoluto. Pues yo ejerzo el poder absoluto. O sea, porque es que el tema es ese, que Calígula, si fue un gobernante absoluto, no fue porque tomara el poder por la fuerza, es porque el Senado se lo había concedido. O sea, el Senado le concedió el poder absoluto, así que él no lo había tomado a la fuerza, ¿no? Es como si dijéramos, ¿no? Es que Hitler se hizo con el poder con un golpe de Estado. ¿No? O sea, Hitler al principio, Ujú. Hitler ganó las elecciones y se hizo con el poder y a partir de ahí hizo lo que le dio la gana, es cierto, pero vamos, Se que lo permitieron. el origen del poder fue, entre comillas, democrático. Mm. Pues Sí, se lo permitieron aquí igual, claro. aquí un poco Decimos, igual. qué malo es el dictador, pero claro, al dictador al final le hemos permitido que llegara a ser dictador, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, hay un caso paradigmático, un caso súper gráfico que sucedió al principio del año 38, ¿no? Eh, Calígula se ha recuperado de su enfermedad y se da cuenta de dos casos paradigmáticos, de algo que ha sucedido. Por ejemplo, resulta que mientras estaba enfermo, Calígula se enteró, o sea, un ciudadano romano, Afranio Potito, había jurado que si Calígula se recuperaba, pues él se sacrificaría, daría su vida en agradecimiento a que Calígula se había recuperado. Y otro ciudadano, en este caso un caballero, que se llamaba Atanio II, había prometido que si Calígula se recuperaba, pues él se haría gladiador. Anda, Entonces, cuando Calígula se recuperó, les dijo, háganlo, cumplan su promesa. Y, claro. y aquello les descolocó completamente. Les descolocó completamente porque nadie esperaba que cumplieran su poder, su promesa. Porque era el tipo de promesa que hacía la gente para pelotear al emperador con el objetivo de ganarse su favor, de que incluso les premiara, pero nadie esperaba que cumplieran su palabra. O sea, este era el tipo de promesas que la gente hacía a Augusto y que Augusto no solo no les obligaba a cumplirla, sino que incluso les premiaba por su actitud Claro, servil, por su actitud pelota y demás. Entonces, claro. Calígula, lo revolucionario que hizo fue tomárselo al pie de la letra y obligarles a que lo cumplieran. Entonces, evidentemente esta gente no se podía permitir el lujo de decir, oye, que era mentira, que era una exageración, que no lo Claro, estaba diciendo de verdad, porque entonces estás destapando la mentira. claro, es que esto también lo piensas y dices, claro, hago una promesa sabiendo que, bueno, si el emperador se muere, no hace falta cumplirla. Y si el emperador sobrevive, como hay precedentes de que siempre se ha perdonado y ha dicho, no, no, gracias por haber hecho esa promesa, pero no lo hagas y tal. Claro, ¿para qué haces Ujú. esa promesa? Es que también es de ser un hipócrita y un tonto lava, porque claro, aquí Calígula dijo, no, pues ahora, seguramente, a ver, voy a hacer un supuesto. Los dioses me han salvado gracias a esas promesas o lo que sea, ¿no?
Y ahora digo, pues no, pues ahora las tenéis que cumplir, porque si no voy a estar yo en contra de los dioses, ¿no? Pues ahora Ujú. es que, a ver, es que también esa, pues eso. Es que yo, sinceramente, estos dos eran unos tontolabas, ¿eh? Porque, madre Sí, mía, pero como tú dices, simplemente seguían a sus precedentes, seguían claro, a sus antecesores. O sea, había toda una tradición, eso, de adular al emperador, de pelotearlo con vistas de ganarse su favor, claro. de incluso Pues ganarse un premio por ello. Y entonces, le salió mal la jugada. Es que no hay que ser mm, tampoco tan ambicioso y tan, ¿no? claro. Pero es que, ya Tú, te digo, eso fue lo revolucionario que hizo Calígula, tomarse las cosas al pie de la letra o sea, pensar, digamos, que iba en serio. Que seguramente, oye, que seguramente él, Calígula, no pensaba que iba en serio, sino que lo hacía para humillar a esa gente. O sea, claro, a lo mejor, seguramente Calígula, dentro de él, sabía que ellos eran unos hipócritas y que no lo decían en serio. Entonces, para exponerlos, les decían, oye, pues cúmplela, claro. cúmplela, Yo, ¿sabes? Cúmplela. pa- Aunque es- él no se creía que eso fuera sincero, pero para humillarlos, mm, les decía, oye, pues cúmplela. claro, Y en- estaba harto de pelotas que lo rodeaban por sacar algún beneficio, por los intereses, y dijo, pues mira, estoy harto ya de pelotas, pues venga. ¿Has dicho que te ibas a sacrificar si me salvaba? Venga, sacrifícate. ¿Tú has dicho que ibas a ser gladiador? Venga, a la arena. Es que Mm. también. Sí, y los dos murieron, evidentemente. Madre Los mía. dos murieron porque eso, Calígula les obligó a cumplir su promesa y evidentemente ellos no podían negarse, ¿no? Porque lo habían prometido y negarse significaría, pues, demostrar que habían mentido. Imagino, Oscar, que esto también crearía otro precedente de que en un futuro ya nadie haría ese tipo de promesas vamos, por si acaso el emperador, en este caso Calígula, pero emperadores posteriores dijeran, es que si le da al emperador por hacer lo mismo que hizo Calígula, eh, Sí, pero ya veremos como Calígula es más bien la excepción a la norma. mm, Digamos que por ejemplo, el siguiente emperador, Claudio, o sea, aprendió de los errores de su sobrino, sí, de Calígula, y se dio cuenta de que había que volver más o menos a la situación anterior, porque si él seguía con ese modelo que había puesto Calígula, pues también lo iban a asesinar, claro, claro. lo iban a detestar. Entonces, Claudio, a pesar de que tuvo el mismo o más poder que Calígula, Mm, va a disimularlo mejor. sí. Va a disimularlo mejor, va a volver, digamos, un poco a los precedentes de Tiberio y Augusto, y entonces por eso va a tener un largo reinado, ¿no? De 13 años. Y entonces, pues, vemos, ¿no? Todo esto que sucedió. Y esto al principio era anecdótico, ¿no? Lo de Afranio Hipotito y Atanio II, esto fue de momento anecdótico. Pero después, con el paso del tiempo, cada vez sería más frecuente. Me refiero, lo de tomarse al pie de la letra lo que le Ujú, dijera la gente, fundamentalmente lo que le dijera el Senado. ¿Y por qué llegó Calígula a esta conclusión? Pues seguramente también por sus circunstancias de vida, me refiero. Hasta ese momento, el Imperio Romano durante décadas había sido gobernado por dos personas, Augusto y Tiberio, que habían nacido en la República, ujú, ¿no? Tanto Augusto como Tiberio habían nacido en un momento en el que todavía funcionaba de aquella manera la República, y entonces ellos, digamos que trabajaban por mostrar este paripé, esta fachada de que, oye, todavía existe la República, somos ujú, libres. Pero, ¿qué pasa? Que Calígula había nacido en pleno principado. Él nunca había conocido la República, no sabía cómo funcionaba. Y aparte, también un tema de edad y de experiencia. O sea, cuando Calígula llega al poder, él solo tiene 24 años. era O joven. sea, Ujú, es todavía muy joven. Y aparte, no tenían ningún tipo de experiencia o casi ningún tipo de experiencia política y militar. O sea,
cuando Augusto y Tiberio llegaron al poder, ellos ya tenían una carrera detrás, ¿no? O sea, evidentemente, Augusto la tenía sobre todo en las guerras civiles y Tiberio también la tenía, carrera militar que había ejercido con Augusto y también había acumulado una serie de honores políticos. Pero es que cuando Calígula llega al poder, no tiene casi nada, o sea, no tiene esas autoritas que tanto deseaban los romanos, no tiene esa experiencia. Entonces, él dice, oye, es que a mí, ¿sabes? A un chico de 24 años le han concedido el poder absoluto, no tengo autoritas ninguna, pues, ¿sabes? Vamos a hacer lo que me dé la gana. Entonces, Claro. básicamente, no era un gobernante loco, sino era un gobernante, pues eso, un inmaduro, ¿no? O sea, un gobernante autócrata inmaduro que le dieron el poder y se comportó de forma arrogante, de forma inmadura, lo que tú quieras, pero de forma loca, no. O sea, Claro, en esa primera etapa, ya lo comentamos en el programa anterior, en esa primera etapa tenía, digamos, unos guías y por eso más o menos funcionó bien, pero claro, al haberse deshecho de los que le habían guiado en esa primera etapa, parece que ya como que se descuadró, ¿no? Y ya empezó a hacer pues lo que haría alguien sin experiencia ni militar ni política y eso, y posiblemente, bueno, ya creo que comentaste que no, pero esa enfermedad algo tuvo que, alguna secuela tuvo que dejarle porque ese cambio tan drástico, yo pienso, esto ya es opinión mía, ¿no? Yo pienso que no solo el no tener el guión de otras personas es solo lo que te hace cambiar tan repentino, sino yo pienso que alguna secuela psicológica tuvo que haberle quedado, algo que lo trastocó. Evidentemente no estábamos ahí Claro. para comprobarlo, pero yo soy más de la opinión de que no hubo ningún cambio importante, digamos, en su psique, en su mentalidad, antes y después de la enfermedad. Me refiero a que Calígula siempre había sido así, o sea, siempre había sido así. Lo único es que al principio, por su inexperiencia política y militar y por su juventud, pues se dejó asesorar por unas personas y yo creo que lo fundamental, o sea, su verdadero cambio fue no psicológico, sino de darse cuenta de que todo era una fallada, de que el sistema no funcionaba. O sea, cuando él se recuperó de la enfermedad y vio que enseguida el Estado había enseguida buscado una solución a su muerte y que iban a nombrar a Tiberio Gemelo y demás, pues él se dio cuenta de que todo era una fachada, de que nadie le quería, de que todos eran unos hipócritas que estaban deseando que se muriera, ¿no? Para reemplazarlo por el siguiente. Entonces, yo creo que simplemente tenemos primero a un gobernante que intenta hacer las cosas bien porque creía que eso es lo que había que hacer, pero que después se sintió muy desagradecido Sí. porque dijo, oye, yo es que he intentado hacer las cosas bien. Llevo 6 meses haciendo un programa maravilloso, ideal, ¿no? Para soñar. Y resulta que así es como me lo agradecen. O sea, yo contraigo una enfermedad Y y están deseando que enseguida me muera. están deseando que me muera y vamos, que enseguida me buscan un sustituto cuando todavía no había muerto. Entonces, pero, yo creo que él se sintió muy desagradecido. Se sintió, ¿no? Yo me he matado aquí a trabajar durante 6 meses o más de 6 meses para que después tú me vengas con esta. O sea, pues ahora vas a tomar de tu misma medicina. Y bueno, y sabemos que el tema de las buenas acciones, como hemos visto en otro programa, no acabó con la enfermedad de Calígula, sino que después, cuando se deshizo de Silano y de Macron, las buenas acciones siguieron. O sea, él Siguieron. siguió O con sea, las buenas acciones. que no fue pasar del blanco al negro, ¿no? Sino que Exacto. ah, vamos a ir conociendo esas cosas Sí. por las que se le ha tachado de loco y todo eso, pero
digamos que era una cal y una arena, ¿no? O sea, que fue Ujú, haciendo cosas claro. que dice, bueno, esto está bien, esto también. Y, Aquí podemos criticarlo, pero siguió haciendo cosas. y aquí tenemos que puntualizar una cosa, y es que la mayor parte de las acciones que Calígula hizo en todo su principado, desde el 37 hasta el 41, eran buenas para el Ujú, pueblo, o bueno, digamos, buenas para la mayoría de la sociedad. Eran sí, buenas para el pueblo, eran buenas para los caballeros, para los equites, eran buenas para los libertos, o sea, ujú. eran buenas para casi todo el mundo. Lo único que no eran buenas eran para los senadores. Entonces, tenemos que hasta el final, básicamente solo lo van a odiar los senadores. O sea, todo el mundo quería a Calígula. El pueblo ya no quería a Calígula, los caballeros querían a Calígula, los libertos querían a Calígula, todo el mundo quería a Calígula, excepto los senadores. Pero, Ostras, ¿qué es lo que sucede? Que los esto, senadores son los que esto que escriben la está, historia. claro, eso te iba a decir. Esto que estás diciendo, Oscar, es muy rompedor, ¿no? O sea, nos ha llegado esa imagen oscura de Calígula y pensamos que, bueno, nadie lo quería, vamos, la gente lo Al tenía revés, como un demonio y estás diciendo algo rompedor, que no es así. O sea, que eran los senadores los que le tenían ese odio, ¿no? Y como has dicho, los senadores escribieron la historia o digamos que pusieron ahí la puntilla de, de quién era Calígula, de lo malo que era Calígula, y esa es la imagen que nos ha venido reflejada. Pero bueno, esto que has comentado es muy interesante, ¿no? De que hacía cosas buenas por la generalidad del pueblo romano y ojo, y que la gente lo quería. sí, es que para esto nos remitimos al otro programa que grabamos. O sea, evidentemente, al pueblo le gustaba que hubiera muchos juegos, pero no solo Mm, eso, al pueblo le gustaba el tema de que hubieran establecido las elecciones, aunque aquello al final saliera mal, pero bueno, mm, que había tenido el gesto. Al pueblo, evidentemente, le gustaba que no hubiera problemas de abastecimiento de grano. claro. Por el tema de haber mejorado las comunicaciones terrestres y marítimas, todo aquello de mejorar el puerto de Regium, de mejorar las calzadas, o sea, un montón de cosas. El pueblo estaba contento de que de que se estuvieran construyendo 2 nuevos acueductos para mejorar el abastecimiento de agua. Así que el pueblo podía estar contento, ¿no? Porque había muchas medidas que estaban mejorando su vida. Pero es que también estaban contentos otros sectores, estaban contentos los caballeros. ¿Por qué? Porque Calígula, sabiendo lo hipócritas que eran los senadores, pues dio más poder a los ecuestres. O sea, para empezar, aumentó su número, o sea, Ujú, aumentó el número de ecuestres que había. También llamó a la gente más rica de las provincias y le dijo, oye, vente para Roma y te nombro ecuestre. También les dio algunos privilegios a los ecuestres, como por ejemplo poder llevar la toga senatorial ujú, antes de ser senador. O sea, anda. que era todo un honor, ¿no? Vestir la toga que llevaban los senadores antes de ser senador. Entonces, digamos que les dio toda una serie de honores y medidas a los ecuestres que aumentaron su popularidad, incluso con los libertos, que también era un grupo social importante. Sabemos que el círculo íntimo de amigos y de administradores de Calígula estaba formado por libertos. ¿Por qué? Porque Calígula se dio cuenta de que no podía rodearse de senadores porque eran unos hipócritas. Así que se Ujú, rodeó de gente que sabía que le sería leal, como serían los libertos del emperador, los libertos ujú, de la casa imperial. ¿Por qué? Porque precisamente por su condición de libertos estaban agradecidos al emperador. O sea, el emperador es quien me ha liberado de la esclavitud. claro. Entonces, voy a serle siempre leal porque gracias a él soy libre. Entonces, los libertos siempre le serían leales. Entonces, por eso siempre se rodeó de libertos. Y pues entonces tenemos que Calígula era mayoritariamente popular en la sociedad y solamente era odiado por aquellos a los que perjudicaba, es decir, a los senadores, que al final
son los que mandan, digamos, los que escriben la historia y los que se encargarían de dejarle mal con el paso de los siglos. Y aquí quería traerte un caso paradigmático que sucedió en esta mala relación de Calígula con el Senado. Y es que resulta que hay otro punto de inflexión en las relaciones. En el año 39, en algún momento inconcreto, Calígula pronunció un discurso fundamental en el Senado. Un discurso de esos que marcan época. Un discurso totalmente revolucionario. ¿Por qué pronunció este discurso? Porque resulta que en ese año 39 se destaparon dos conspiraciones contra él. Dos conspiraciones que evidentemente pretendían acabar con su vida, pero que no triunfaron. La primera de esas conspiraciones tuvo lugar a principios de año, seguramente en invierno. Y esta conspiración estaba formada por senadores, ¿no? Por antiguos magistrados. Y otra conspiración hubo en el 39, esta más grave porque estuvieron implicadas familiares suyos, ¿no? Como por ejemplo sus hermanas. Sus hermanas participaron en una conspiración para librarse de él. Y en algún momento inconcreto del año, Calígula pronunció este discurso que es totalmente un ajuste general de cuentas con la forma de comportarse de los senadores, ¿no? Y aquí Calígula puso toda la carne en el asador y destapó la verdad así con mayúsculas. O sea, por primera vez, Calígula dijo toda la verdad y dijo a los senadores que son unos hipócritas, que son unos adoradores, etc. Bueno, lo destapó todo. Aquí, para que tú veas este discurso, lo he traído porque Dion Casio, el historiador Dion Casio, lo recoge en uno de sus libros y supuestamente esto es lo que dijo. Oye, que seguramente no es esto lo que justamente dijo. Bueno, Que más o menos, ¿no? Sí, ¿no? Que había que preguntarse cómo Dion Casio conoció el contenido del discurso, escribiendo muchas décadas después Claro. de que viviera Calígula. Pero vamos, que si no son estas palabras exactas, más o menos esto es lo que dijo. Pues leo lo que dice Dion Casio. A continuación, examinó uno a uno los casos de los hombres que habían muerto bajo Tiberio y demostró, según parece, que los senadores habían sido los culpables de la mayoría de ellos, pues en unos casos habían actuado como acusadores y en otros como testigos de cargo, y en todos habían votado sus condenas. Hizo además que sus libertos leyeran las acusaciones que se derivaban de aquellos documentos que en cierta ocasión dijo había quemado. Es decir, en este fragmento lo que nos dice es que Tiberio había condenado a mucha gente durante su principado, pero simplemente porque los senadores habían actuado como acusadores ¿no? Que le habían dicho a Tiberio, oye, manda a ejecutar a este que es un traidor. Y habían Ostras. sido los propios senadores los que lo habían dicho. Y después, cuando Tiberio autoriza la ejecución, es el Senado quien acepta la ejecución y la aprueba. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que el Senado era un hipócrita porque sí, te estaban condenando, oye, te estaban diciendo, ay, sí, qué malísimo era Tiberio. Pero, oye, chicos, que tú eras peor, que tú eras el que Claro. les pasabas la gente que tenía que mandar a ejecutar. O sea, realmente estaban haciendo creer al pueblo que era el emperador el que era el que ordenaba las condenas a muerte y el que decidía cuando realmente era el Senado. O sea, el emperador firmaba porque le decían, firma esto. Sí, Firma esto, que lo hemos decidido ya todo entre nosotros, tú firma y así como que el pueblo vea que eres tú el que ordena y manda. Pero es que no es así. O sea, es que nos estamos exacto. dando cuenta que el Senado era el que cocinaba todo esto. Otre. Mm. Sigo con el discurso.
Mm. Sigue Calígula diciendo: y si Tiberio cometió algún crimen, no deberíais haberlo honrado mientras vivió, por Zeus, como tampoco deberíais haberlos retractado de lo que muchas veces afirmasteis y decretasteis. Pero no solo habéis tratado a Tiberio con tan poco sentido, sino que después de haberlo envanecido y abatido, matasteis a Sejano, de manera que yo no puedo esperar nada bueno de vosotros. Ostras. ¿Qué te está Qué bueno. diciendo? El Senado, o sea, primero adula, primero pelotea a Tiberio, también al prefecto del pretorio Sejano, y después lo condenan, ¿no? Y dicen, ay, es que era malísimo. Entonces, Calígula está exponiendo en el Senado la hipocresía total de los senadores, que primero te adulan como emperador o como prefecto del pretorio, y después, cuando ya no estás, pues te condenan y dicen lo malísimo que eres, de lo malvado que eres, y encima adoptan la posición esta de yo siempre he pensado que era malísimo. O sea, yo siempre me opuse a él. O sea, yo no hice nada malo. O sea, ¿sabes? Yo siempre fui un opositor. O sea, yo siempre estuve en su contra. Y es un plan, tío, no es verdad. O sea, tú siempre le peloteaste, nunca estuviste en su contra. Teníamos que haber titulado este capítulo, Oscar, como conoce lo que es la hipocresía. Exacto. La hipocresía en su máximo exponente. Sí, y ahora el último fragmento de este discurso de Calígula que he rescatado, porque también es bastante esclarecedor. Dice Calígula, o mejor dicho, dice Dion Casio. Después de haber dicho esto, actuó como si le diera la palabra a Tiberio para que les dijera lo siguiente. Bien y ciertamente has hablado. Por ello, no debes tratar como amigos a ninguno de ellos, ni debes tenerles compasión. Todos te odian y hacen votos por tu muerte, y te matarían si pudieran. ¿Qué te O parece? sea, se supone, ¿no?, que en esa parte final del discurso, Calígula hizo como si estuviera tuviendo una conversación imaginaria con Tiberio, y Tiberio les decía, oye, no te fíes de ellos porque son unos hipócritas de mierda, y a la primera de cambio te van a traicionar porque ellos te odian y hacen votos por tu muerte, y te van a traicionar y te van a matar en cuanto puedan. Y aquí es cuando supuestamente al finalizar este discurso, Calígula dijo esa frase que ha quedado inmortalizada para la historia, que dice, que me odien con tal de que me teman. ¿No? O sea, Ostras. aquí, pero ahí se refería a los senadores, no al pueblo ni nada de eso. Claro. Que me odien los senadores con tal de que me teman. Ostras. Pues si es que yo pienso que los senadores al escuchar este discurso, hablando mal y pronto, se les cerraría el culo y yo Total, pienso que no harían aguas mayores en 3 o 4 días, porque vamos. total. Pero ¿qué actitud crees tú que tuvo el Senado cuando oyó este discurso? ¿Cuál crees que fue Aplaudió, su reacción? que aplaudió el discurso. Pues sí, o Es sea, que, es que son, es no, que no, eran, no inmediatamente, pero sí al día siguiente. madre mía, O sea, el Senado se quedó totalmente en shock. Se claro. quedó totalmente en shock por el hecho de que hubieran destapado el circo. Me refiero a que durante décadas había funcionado el Principado y había funcionado esa doble comunicación hipócrita de sí, estamos compartiendo el poder, jiji, jaja. Y en un discurso, Calígula había puesto los puntos sobre las IES, había desmontado todo el circo, había destapado la verdad y había demostrado la hipocresía del Senado. Es que esto, Y, Oscar, ¿Mm? déjame que meta aquí una puya, Sí, pero esto es como, supongamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Estoy haciendo las comillas. ujú, Esto es como si ahora un presidente del gobierno de un país europeo, después de haber cometido las mayores aberraciones y las mayores patadas a víctimas, a personas, a colectivos,
después de haber hecho todo eso, cogiese y en el Congreso de los Diputados o en el Senado se quitase la máscara y dijese: he cometido esto, pero es que vosotros, miembros del gobierno, ministros, diputados, senadores de mi partido, sois igual de culpables porque, desgraciados, si es que me habéis seguido la corriente, si es que yo estaba cometiendo esta atrocidad y me estabais aplaudiendo, si es que estaba haciendo esta otra y me estabais aplaudiendo. O sea, vosotros sois los desgraciados de haberme permitido, yo como presidente del gobierno o como presidente de la República, haber hecho estas cosas. Pero ¿qué mequetrefes sois? ¿Qué hipócritas sois? Eso, o sea, estoy trayendo esto a la actualidad para que veamos de que cuando un presidente del gobierno de la República, un rey autoritario, está, digamos, dictando ciertas cosas que cierta parte del pueblo lo puede ver como una auténtica barbaridad, realmente no es solo él el que lo está haciendo, es toda la camarilla que tiene alrededor que le permiten hacer eso. O sea, y aquí eran los senadores los que le permitían a Tiberio en su momento o a Calígula el hacer esas cosas. O sea, están haciendo esas cosas porque hay alguien que te lo está permitiendo. Y en este caso, cuando en la actualidad se cometen ciertas atrocidades, no solo el culpable el que lo ha ideado, sino el que le está aplaudiendo y el que lo está apoyando. O sea, que Exacto. tengamos eso presente. Y aquí, en este caso, los senadores estamos viendo que eran los principales culpables de que ciertos emperadores hicieran ciertas cosas. En el caso de Tiberio, eran los senadores los que estaban firmando las penas de muerte y Tiberio las refundaba, pero las refrendaba, perdón, pero no, eran los senadores. Y aquí, claro, aquí Calígula les dice a los senadores: hipócritas, cuidado, que vosotros sois los que estáis permitiendo todo esto y los que estáis cocinando todo lo que está ocurriendo y todo lo que ocurrirá. Mm. Sí, y entonces aquí, pues, como decía, los senadores se quedaron totalmente en shock. No sabían qué hacer, ¿no? Porque, como decía, pues, durante décadas había funcionado este sistema y ahora, de un día para otro, se había desmontado. Ya no funcionaba en el sentido de que se había caído el castillo de naipes. O sea, evidentemente los senadores sabían cuáles eran sus pecados, ¿no? Sus errores, pero lo inaudito era el hecho de que el emperador lo hubiera dicho, de que lo hubiera expresado. O sea, porque hasta ese momento había una doble comunicación, una doble falsedad, en el sentido de que los senadores sabían de que no existía la república, pero se callaron. Y el Claro. emperador sabía que tenía todo el poder, pero se callaba. Entonces, ahora se había caído todo el circo y a partir de ese momento todos sabían que el emperador tenía todo el poder y que el Senado pues era hipócrita. Entonces, a partir de ese momento, toda comunicación que tuvieran estaría viciada, porque ya pues todos sabían que lo sabían, ¿no? O sea, hay un episodio de Friends, de la serie Friends, que me encanta, porque hay un episodio de Friends en el que Chandler y Phoebe intiman, ¿no? Que están a punto de besarse y entonces están a punto de besarse porque quieren ver hasta qué punto llega el otro, ¿no? Hasta qué punto es capaz de llegar el otro. Y entonces, no, porque ellos saben, que nosotros sabemos que lo saben, que ellos saben que nosotros lo sabemos. Entonces, se monta una parida así y esto es igual. O sea, esto es igual. O sea, el emperador sabía que el Senado lo sabía y el Senado sabía que el emperador sabía que ellos lo sabían. Entonces, todas las comunicaciones están viciadas. Sí. Están viciadas porque todo el mundo se reconoce su propia hipocresía y ya no saben cómo comunicarse
en el futuro. Pero como tú decías, pues como los senadores no saben qué hacer, pues pusieron el piloto automático y hicieron lo mismo que llevaban haciendo todo el rato. Y al poco tiempo, pues, ¿qué hicieron? Pues aplaudir ese discurso de Calígula y lo llamaron, por ejemplo, el más recto y piadoso de los señores. O sea, lo alabaron muchísimo y dijeron, oh, es que este es el más recto y piadoso de los señores, qué bien habla y madre mía, qué bueno es, qué generoso es. Incluso votaron a favor de ofrecer sacrificios anuales a la clemencia del emperador en conmemoración de ese discurso. O sea, Vale. respondieron a ese discurso con más adulación, con más peloteo y con más servidumbre. Pues nada, ellos mismos se estaban quitando la careta, ¿no? O sea, cualquiera que tuviera dos dedos de frente veía qué clase de personas eran los senadores, ¿no? O sea, unos hipócritas, unos cínicos, unos pelotas y bueno, y unas personas con una bajeza moral, vamos, de lo Sí. peor. Se habían caído todas las caretas. Claro. Se habían caído, o sea, porque todos en Roma tenían una careta que expresaba lo que querían expresar, pero después su cara real era totalmente Mm. diferente. Que Como luego el meme este, de la claro, careta sonriente y detrás llorando. si lo piensas y dices, claro, es todo por intereses, ¿no? Claro, a veces lo piensas y dices, como se suele decir, ¿no? Las personas tenemos necesidades, ¿no? Y a veces, pues haces cosas que aunque vaya en contra de tu moral y de tus ideales, por intereses, por sobrevivir, lo hacen, ¿no? Pero claro, también tenemos que pensar que hay personas que no por llevarle la contraria, en este caso al emperador, a lo mejor un senador puede haber dicho, mira, yo como senador tengo mis negocios, tengo mis historias, yo no quiero ser partícipe de este paripé y de esta y de haber dicho, mira, como aquel que dice, cuelgo la toga y me voy de aquí, ¿no? Y que los demás sigan con este cuento, ¿no? Mm, Hay gente que no tiene necesidad de seguirle la corriente a un déspota, ¿no? O de ser un déspota él mismo, ¿no? Pero bueno, mm, hay otros sí, que por necesidades básicas, al final el honor, la honra es lo último que mira por ciertas circunstancias, ¿no? Pero vamos, aquí vemos que no, que los sí, intereses eran el seguir viviendo muy bien a costa de los demás y haciéndole la pelota al emperador. sí. Así que eso, se puede resumir en el hecho de que cada vez que el Senado diga a partir de ahora algo sobre el emperador, sobre todo algo que es peloteo, pues el emperador, sabe que no es algo sincero. Y ellos, y ellos, los senadores, saben que él El sabe emperador que lo ellos, sabe. claro, o sea, todo se vició, todo se derrumbó, porque los senadores saben que el emperador sabe que los senadores saben que el emperador lo sabe. Sí. O sea, es una locura. Y bueno, pues a partir de aquí, pues todo se derrumbó, ¿no? En la relación de Calígula con el emperador, porque ya pasó de ellos, o sea, ya se dio cuenta de que él era el emperador, de que Mm, tenía todo el poder gracias a ellos y de que no necesitaba ganarse la aceptación de una aristocracia que era totalmente desagradecida, hipócrita, servil, etcétera. Entonces, a partir de ese momento, va a gobernar como le dé la gana y sin buscar ese reconocimiento por parte de unas personas que no estaban a su favor. Así mm, que a partir de ahí, pues rompió todas las convenciones sociales. Nuevamente, como decía, solo lo odiaban los senadores porque rompió el papel de emperador que esperaban que cumpliera, ¿no? Pues, aquí entra todo el tema de la ostentación extrema, o sea, empezó a mostrar la ostentación suprema de todo lo que tenía. ujú, Yo soy el emperador, así que yo doy los mayores banquetes, yo tengo las mejores ropas, yo tengo los mejores barcos, etcétera, etcétera. También empezó, por ejemplo,
a comportarse, ¿no? Como algo indigno que no se esperaba de él, ¿no? Por ejemplo, en los juegos, yo estoy apasionado y me muestro como un hincha más, ¿no? Como un hooligan más, y soy un apasionado de los juegos y mi círculo íntimo, pues eso, no está rodeado, no estoy rodeado por senadores, sino estoy rodeado por libertos, estoy rodeado por mis amigos, los actores, los corredores, etcétera. Y también incluso él ostentó todos los años el consulado del 39 al 41, o sea, el 39, el 40 y el 41, él va a ostentar durante unos días el consulado, es decir, la magistratura máxima, cosa que no habían hecho Augusto y Tiberio, ¿no? Para mantener esa fachada, ese circo, pues habían dejado que otras personas ocuparan el consulado la mayoría de los años para decir, oye, no, quédenselo ustedes, o sea, yo soy uno más. Pero Calígula dijo, no, yo todos los años hay cónsul. Y también aquí veremos, ¿no? En otro programa todo el tema de ese espectáculo increíble que fue lo de la cabalgada sobre el Golfo de Vaya. Y entonces, pues, sabemos que las cosas se precipitaron y cada vez Calígula fue más popular entre el pueblo y más odiado por los senadores. Y entonces, pues, los senadores, ¿qué hicieron? Pues, oye, a este chico hay que cargárselo. ¿No? Y al final, pues, al final se lo cargaron. Pero, ¿qué pasó después? Después del asesinato de Calígula, pues que empezó la venganza de los senadores. ¿Y cómo se vengaron los senadores? Pues manipulando la historia. Manipulando la historia en connivencia con el emperador Claudio para dejar a Calígula como un emperador totalmente degenerado, totalmente loco, totalmente tiránico, que había sometido a Roma a un régimen de terror cuando eso no se corresponde con la realidad, cuando solo había tratado mal a los senadores, pero de resto, la inmensa mayoría de la población había experimentado un principado, había experimentado un reinado de Calígula que había sido más o menos bueno, o sea, relativamente bueno, o sea, prosperidad interna, paz exterior, porque es que no hay ninguna gran guerra durante los 4 años de Calígula. Al contrario, Calígula, como veremos en otro programa, tuvo muchos éxitos en lo que se refiere a la política exterior, sobre todo en el Mediterráneo oriental. Así que los senadores pues quisieron manipular la historia para mostrar a Calígula como ese emperador totalmente horrible. Y eso es lo que quería comentarte ahora. Pues la verdad que en ese aspecto, claro, dices que hacía ostentación de banquetes y tal. O sea, es que también no quiere decir que el resto no lo hiciera, ¿no? Lo que pasa es que lo hacían en privado y que no, lo que tenemos que tener en cuenta es que porque no lo veamos no quiere decir que no pase. O sea, que podemos ver a alguien de decir, oh, mira, este es muy recatado, no hace ostentación y tal, pero claro, no hace ostentación, que no quiere decir que no lo haga. A lo mejor luego una fiesta privada, el tío se despiporra, ¿no? como aquel que dice. A ver, sí que es cierto que podemos criticar a lo mejor a Calígula, luego ya veremos en posteriores programas la realidad de todo y ya podremos ya tener una opinión más, digamos, con más base, ¿no? Pero hasta este momento lo que estamos viendo es que como aquel que dice, se quitó la corbata, ¿no? Se quitó la corbata, la lanzó y dijo, ahora voy a hacer lo que me permiten hacer, ¿no? Y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y encima voy a dejar a los senadores como que son lo que son, unos hipócritas. Claro. Y claro, esto a los senadores pues no les gustó, ¿no? Ellos habían vivido siempre cocinando todo, pero con esa buena imagen, ¿no? Del Senado, son personas muy honorables y tal, cuando realmente aquí Calígula pegó un puñetazo encima de la mesa y dijo, los senadores son esto. O sea, os están engañando en todo momento, pero ellos son los que manipulan todo y los que al final deciden todo.
Y en este discurso os digo que son ellos los que hacen todo esto. Claro, los senadores, bueno, eso no les gustó, ¿no? Claro, que te digan perro en plena cara, ¿no? En tu cara, pues claro, no te gusta, ¿no? Que te digan eso en tu cara, ¿no? Y cuando realmente lo eres, ¿no? Pero que no te lo digan en la cara. Y esto es lo que le pasó a los senadores en época de Calígula. Así Sí. que, pues nada, la Y verdad aquí, que... y aquí Dime. también hay que decir una cosa, y es que Calígula fue en todo momento un gobernante, digamos, constitucional. Me refiero que Calígula no hacía nada que no le hubieran concedido previamente. Eso Me es. refiero a que cuando Calígula llega al poder, le conceden todos los poderes, o sea, en bloque. O sea, todos los poderes que Augusto y Tiberio habían acumulado poco a poco, a medida que se los concedían, pues el Senado se los concedió en bloque. Le dio, toma, todo el poder, toma todo el poder, todo, el imperio proconsular Maius, toma el poder tribunicio, o sea, todo, te lo damos todo de golpe a un chico de 24 años sin experiencia política ni militar. Entonces, el Senado fue el primer culpable de que Calígula fuera un autócrata, porque le había concedido todo el poder, simplemente. O sea, entonces no podían hacer nada. Y después también era culpable, evidentemente, de haberle servido, de haberle peloteado, de haberle adulado y de haberle aumentado su poder. Y como decía, cuando murió, pues empezó la venganza. ¿Qué pasó? Que llegó al poder Claudio, el emperador Claudio. Y Claudio, como ya dije antes, se dio cuenta de, oye, yo tengo que comportarme de forma diferente a mi sobrino Calígula, porque si no, voy a acabar igual. ¿Y qué hizo? Pues empezar a demonizarlo. Claudio, para diferenciarse de su predecesor, empezó a demonizar a Calígula y a decir, oye, es que Calígula, madre mía, lo malo que era, lo horrible que fue, etcétera, etcétera. Y sabemos, ¿no?, que Claudio le gustaba mucho la historia y desde su infancia, ¿no?, desde su juventud, le gustaba mucho la historia, entonces empezó a favorecer que los historiadores escribieran una historia de Calígula, pero que no fuera real, sino que fuera la historia que él quería vender, la historia de Calígula como un horrible degenerado y que por eso había que matarlo, porque era un tirano que hacía cosas horribles y que era odiado por todo el mundo, no solo por los senadores, sino por todo el mundo, porque maltrataba al pueblo llano, maltrataba a los caballeros, a todo el mundo. Entonces empezaron a falsear la historia. Y aquí, bueno, esto lo vemos de forma clara, ¿no? En el sentido de que Calígula, o sea, Claudio lo hizo por su supervivencia. O sea, claro, porque él se vio que era el tío de Calígula y era el hermano de Germánico. Vamos, que estaba muy unido a Calígula, ¿no? Biológicamente. Entonces pensó que los senadores, la sociedad, lo vería con malos ojos en el sentido de, oye, este está muy cerca de Calígula, a lo mejor también va a ser como él. Entonces, él trata de diferenciarse. ¿Y cómo se diferencia? Pues con esto. Y, por ejemplo, aquí hay que mencionar la labor que hicieron los historiadores principales que escribieron sobre Calígula. Tenemos que hablar brevemente de varios historiadores. Tenemos que hablar de Séneca, tenemos que hablar de Filón de Alejandría, de Flavio Josefo, de Dion Casio y de Suetonio. Y veremos cómo manipularon la historia con estos fines, ¿no? Por ejemplo, Séneca fue el primer gran escritor que escribió sobre Calígula y que lo conoció, o sea, que vivió en época de Calígula, pero escribió sus escritos ya en época de Claudio. ¿Por qué Séneca falsea la historia? En primer lugar, porque Séneca no es historiador, es filósofo. O sea, y él escribe sobre filosofía durante el principado de Claudio. Y en esos escritos de filosofía habla de lo mal gobernante
que era Calígula. Pero, ¿por qué demoniza a Calígula? Porque resulta que Séneca estaba exiliado. O sea, Séneca fue exiliado a la muerte de Calígula con la llegada de Claudio y estuvo exiliado en Córcega entre el año 41 y el año 49. Entonces, ¿para qué escribe mal sobre Calígula? Para ganarse el favor de Claudio y que así le perdone y pueda volver del exilio. Entonces Séneca cree que si habla mal de Calígula, pues entonces se ganará el favor del emperador y podrá volver del exilio. Entonces él escribe mal por eso. Entonces, pero curiosamente, aquí viene la anécdota, Séneca va a ser un chaquetero bastante grande, porque resulta que cuando Claudio muere y accede al poder Nerón, ¿qué te crees que va a hacer Séneca? Hablar mal de Claudio. Hablar mal de Claudio para ganarse el favor de Nerón. Es Y que vamos, y lo pone fino a Claudio. Incluso lo llama imbécil. O sea, en uno de sus escritos dice que el emperador Claudio era imbécil. Es que al final lo piensas, Oscar, y da pena, ¿no? Da pena porque no dejamos de ser personas. De ser personas con unos intereses y en un momento nos conviene decir una cosa y en otro momento nos conviene decir otra. Y es que a lo largo de nuestra vida nos vamos retratando nosotros a nosotros mismos, ¿no? Sin querer hacerlo, nos contradecimos nosotros mismos, ¿no? Como se suele decir, qué jodida es la hemeroteca, ¿no? Qué jodida es la hemeroteca, porque, pero bueno, también hay a veces que son cambios de opiniones, ¿no? Que pueden ser comprensibles, pero otras veces lo analizas y dices, joder, qué capullo que es esta persona, ¿no? O uno mismo a sí mismo decir, joder, qué capullo que soy, ¿no? Aquí decía esto porque me interesaba y luego cuando ya no me interesa digo lo otro y tal. Y es que ¿qué es lo que ha retratado sobre Séneca, ¿no? Le convenía Sí. hablar mal de Calígula por ganarse el favor de Claudio y posteriormente para hacerle la pelota a Nerón habla mal de Claudio, o sea que Sí. la vida misma. Sí. Y sigamos brevemente, por ejemplo, con los autores judíos que escriben sobre Calígula, que son dos, Filón de Alejandría y Flavio Josefo. Uh-huh. El primero, por lo menos, sí lo conoció en persona. Filón de Alejandría estuvo en Roma y tuvo una audiencia privada con Calígula y allí lo conoció en persona. Pero a pesar de que lo conociera, no escribió objetivamente, digamos, sobre Calígula porque lo odiaba profundamente. Uh-huh. ¿Por qué odiaba Filón de Alejandría a Calígula? Pues básicamente por motivos religiosos, claro. O sea, Filón de Alejandría era judío, así que no soportaba el desprecio que tenía Calígula por los judíos y por la religión judía. O sea, evidentemente, todo lo que hacía Calígula le parecía una blasfemia, ¿no? Porque la Uh-huh. verdadera religión es la judía, no esos Claro. blasfemos que adoran a los dioses romanos. Entonces, un autor judío nunca te va a dejar bien a un romano porque adoran unos dioses equivocados. Entonces, no solo por motivos religiosos, sino también por motivos personales, digamos, ¿no? Porque en esa embajada que recibió Calígula, pues no les trató demasiado bien. O sea, por lo visto, Calígula, cuando recibió a Filón de Alejandría, pues se estuvo riendo de él con sus amigos, ¿no? Porque siempre le rodean sus amigos, se estuvo cachondeando de él, se estuvo riendo acerca de las creencias judías, ¿no? Por ejemplo, se dice que en esa reunión Calígula se rió de que los judíos no comieran cerdo, ¿no? Entonces, pues se estuvo riendo de él, ¿no? Y toda su camarilla, pues le traían las gracias. Sí. Entonces, pues, evidentemente, Filón de Alejandría no tenía motivos para escribir cosas buenas de Calígula. Entonces, se vengó, digamos, en sus escritos. Y 3/4 partes de lo mismo pasaría con el otro autor judío, con Flavio Josefo, que
que no escribió, o sea, no conoció personalmente a Calígula, pero también tenía motivos para hablar mal de él. ¿Por qué? Porque resulta que Flavio Josefo escribió en tiempos ya de los emperadores Flavios. Y Sí, Flavio Josefo debía su vida a Vespasiano, a porque Vespasiano. Ujú. Vespasiano había sido quien había perdonado su vida, ¿no? Porque había Sí, sucedido una cosa y entonces Vespasiano perdonó la vida a Flavio Josefo y le permitió seguir escribiendo de historia. Entonces, Flavio Josefo estaba súper agradecido a Vespasiano y a sus hijos. Así que, ¿qué va a hacer? Pues servir a los Flavios. ¿Y qué hacía Vespasiano? Vespasiano es el primer soberano de los Flavios. Así que, ¿qué quiere hacer? Separarse de los Julio Claudios, claro. De la distinguirse otra y decir, dinastía. claro, decir, oye, que nosotros somos mucho mejor que los Julio Claudios. Así que la intención de Vespasiano va a ser demonizar a los Julio Claudios para mostrar que, oye, que los Flavios somos mucho mejores. Y Ujú. que esos excesos que se dieron con los Julio Claudios no van a volver a pasar. Que nosotros somos los buenos emperadores de verdad. Y entonces, pues Flavio Josefo va a escribir mal de Calígula precisamente por esto, para hacer ese trabajo de favor hacia Vespasiano y mostrar cómo Calígula era malísimo y Vespasiano pues era muy bueno. Entonces Mm, vemos cómo constantemente se está manipulando la historia por motivos políticos o por motivos personales. sí, Y después llegamos al siglo II, cuando tenemos a Suetonio y a Dion Casio, que escribieron décadas más tarde sí. de la muerte de Calígula. Y aquí pues se encuentran con un problema, y es que todas las fuentes que pudieron consultar pues ya estaban viciadas. O sea, Claro. todas las fuentes que pudieran consultar para ellos escribir su propia historia pues estaban viciadas, eran hostiles hacia el emperador. Y no solo las que conocemos, ¿no? Sino todas las que debieron consultar que no han llegado hasta nuestros días. Entonces, pues evidentemente, pues Dion Casio y Suetonio pues no pudieron hacer mucho por esclarecer la verdad, en el sentido de que pues todas las fuentes, la mayor parte de las fuentes que les llegaron pues estaban viciadas, estaban contaminadas por esa visión negativa sobre Calígula. Así que poco pudieron hacer. Y después, pues con el paso de los siglos, todo el mundo se creyó que aquello que habían escrito Dion Casio, Suetonio y sus contemporáneos, Séneca, Filón de Alejandría, Flavio Josefa, pues era verdad. Porque no fue hasta la llegada de los historiadores modernos, en el siglo XX y XXI, cuando empezamos a hacer esa crítica de las fuentes y nos damos cuenta de todas estas cosas y nos damos cuenta de cómo las fuentes manipularon la historia por sus intereses. Entonces nos damos cuenta de que lo que cuentan no es verdad, que es falso. Y para terminar, yo quería mencionar a otro historiador que compartió bulos sobre Calígula, pero se le iluminó un poco la bombilla y dijo algo certero, y es Tácito, ¿no? Que es uno de Ujú. nuestros historiadores favoritos, uno de los mejores historiadores de la antigüedad. Y Tácito, en su famosa obra Anales, escribe lo siguiente: la historia de Tiberio y de Cayo y la de Claudio y Nerón se escribieron falseadas por el miedo, mientras ellos estaban en el poder. Tras su muerte, amañada por los odios recientes. Es Uf, decir, que Tácito en su obra te está reconociendo que la historia de los Julio Claudios, excepto Augusto, se había escrito falseada por el miedo y por el odio. es que ciertamente analizamos la historia de estos emperadores lo primero que se nos viene a la cabeza son cosas negativas, ¿no? Nerón con los incendios, Calígula, dices, claro, pero es que claro, si escribieron mal de estos emperadores por intereses y por hacerle la pelota a otra dinastía
o porque durante la vida esos escritores que los habían conocido les hicieron alguna afrenta, pues que yo estaba pensando que esto que le dijo a, sobre el cerdo, ¿no? Afilón, ¿Cómo se llama? Que Afilón de imagino que Alejandría. exactamente le haría algún chascarrillo, ¿no? Y le sentaría muy mal y ya a partir de ahí le hizo la cruz. No sé. También, ciertamente, en cierto modo, le podía haber sentido mal porque sí que a lo mejor se metió con su religión o lo que sea, ¿no? Pero que de ahí a escribir que era tan malo y tal, pues no sé. Sí, Tiene su intríngulis, ¿no? La cosa. sí. Aquí Pues se la verdad añaden que es muy interesante esto. Aquí se añaden otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que desgraciadamente no han llegado hasta la actualidad, hasta el presente, los escritos de Tácito sobre el reinado de Calígula. O sea, Mm, conocemos a Tácito hasta Tiberio. Y después se pierde lo de Calígula y lo recuperamos después, ¿no? Y entonces, esos fragmentos de Tácito en los que nos cuente la historia de Calígula se han perdido, así que no conocemos su visión, no sabemos si escribió cosas buenas o malas de él. Pero vamos, que teniendo en cuenta fragmentos como este, ¿no? En el que nos dice que la historia está falseada, que está odiada, pues a lo mejor podemos presuponer que Tácito escribió una historia un poco más benevolente, un poco más real de Calígula, pero que se ha perdido, o sea que no ha llegado mm. hasta la Qué actualidad, lástima. así que es una gran pena. Sí. Y aquí, simplemente para terminar, decir que precisamente es en el siglo XX y XXI cuando se empezó a hacer esta crítica de las fuentes, porque empezamos a cuestionar lo que dicen. Y es que aquí tenemos que darnos cuenta de una cosa. A ver, en el siglo XX y XXI, pues se presupone que el historiador es pretendidamente objetivo, Mm, neutral, apartidista y que intenta reconstruir la historia de la forma más verídica posible. mm. Pero no tenemos que presuponer eso en el pasado, ni mucho menos. Claro, O sea, los claro. historiadores romanos no querían reconstruir la historia de forma objetiva, neutral, apartidista, tenían sus propios intereses. Así que no nos podemos tomar al pie de la letra todo lo que dicen, porque tenemos que criticarlos y tenemos que investigar hasta qué punto lo que dicen era verdad o era mentira, porque no Claro. tienen la pretendida objetividad que tienen los historiadores del siglo XXI. Claro, aquí el tema es que cuanto más tiempo te separe del periodo, menos intereses tienes en hablar bien o mal de cierto personaje o de cierto acto Mm, y te predispone a ser más neutral, ¿no? En este caso, claro, a un historiador del siglo XXI no hay nada que le relacione con los emperadores, entonces puede ser 100% objetivo. Esto mm, lo podemos aludir a periodos recientes de nuestra historia, ¿no? Que se han escrito mucho y que se ha falseado la historia o se ha querido contar de una manera u otra porque están más cercanos a una ideología o a otra, ¿no? Y esto lo único que hace es enturbiar la historia, ¿no? Y que nos llegue la historia, te acerques por un lado, te acerques por otro, pues te llegue enturbiada y nos hagan ver la historia de una manera u otra según te acerques a un autor u otro. Pero claro, todo eso es por la ideología que rezuma a ese autor, ¿no? así es. Y como bien has dicho, en este caso, los historiadores como tú, que estás demostrando, ¿no? Que cuál es realmente la historia de Calígula, pues veis la historia de manera mucho más objetiva, neutral, sin tener nada que te convenga de hablar de manera buena o de manera malévola sobre el personaje y contar la historia tal como fue, incluso analizando por qué unos personajes pudieron hablar mal de Calígula y en este caso lo has expuesto, vamos, perfectamente. Y bueno, ese es el objetivo de esta serie, ¿no? Que estamos haciendo sobre Calígula, porque sí que es cierto que es que se habla, siempre, ¿no? Nos llegan
comentarios, ¿no? Sobre Calígula de hizo esto, hizo lo otro y tal, que ya los iremos viendo, ¿no? Y los iremos tratando punto por punto. Que el otro día me pasaste todos esos puntos de los que iremos desarrollando y son varios, creo que eran 17, o sea que y aún había más que dijiste, y aún hay muchos más, pero he querido puntualizar y los que vamos a tratar en posteriores programas son los más famosos, ¿no? De los que se atribuyen a Calígula. Y bueno, la verdad que esto es interesantísimo, Óscar, o sea que te agradezco mucho el que traigas estos programas a la Biblioteca de la Historia. Nada, muchísimas gracias a ti, Gerión, como siempre, por tu apoyo y por crear este podcast maravilloso que es la Biblioteca de la Historia. Y muchísimas gracias a todos los oyentes y espectadores por apoyarnos y por hacer que programas maravillosos como este puedan ser tan escuchados. Nada, el placer es nuestro, Óscar, y como bien has dicho, pues nada, muchísimas gracias a todos los oyentes. Como siempre, dejaré en la descripción del audio los enlaces a tu página web, a tus canales de divulgación y a tus redes sociales. Y nada, gracias a los oyentes por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo enorme.